Bueno, viendo eso me hace acordar, qué bien lo que pensaron ahí, el velo que se rasgó, ¿no? Cómo nos hace pensar, ¿no? Eso que, ¿no? Un mensaje así artístico. Así que qué bueno, ¿no? Bueno, muy bien. Esperamos que Dios nos esté hablando a nuestro corazón hoy. Y bueno, para comenzar, quería preguntarte, ¿alguna vez te pasó de que tenías mucha sed y, bueno, preparaste un jugo, por ejemplo, y cuando lo vas a tomar le vas a dar un buen sorbo para saciar tu sed, encontrás como que tiene un gusto metálico, no sé, el jugo estaba feo? Qué decepción, ¿no? Querías saciar tu sed con eso y de repente, no. Y bueno, así sucede con muchas cosas en la vida, con el materialismo, cuando uno quiere poner su saciedad en cosas que realmente no llenan. Por algo dijo Salomón, el hombre más sabio, en Eclesiastés: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero gracias a Dios que existe algo diferente, algo que sí realmente sacia la sed del corazón. El Señor Jesús, ¿se acuerdan cuando habló con la mujer samaritana? Le decía: el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y también en ese día grande de la fiesta, el Señor Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva, ¿no? Entonces, gracias a Dios que podemos llenar nuestro corazón con Él. Y también en el libro de Mateo 13, 44, si querés podés abrir allí la palabra de Dios. Vamos a estar viendo, Dios mediante, varios pasajes hoy, pero en Mateo 13, ...44... nos dice el Señor: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y esto nos habla del inmenso valor de conocer a Cristo, de conocer al Señor. En el libro de Filipenses, también lo tengo acá, no lo busquen, pero yo se los leo. El apóstol Pablo dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Filipenses 3, 7 y 8. Entonces, esa agua que sacia la sed del corazón es el mismo Jesús. Él es el tesoro escondido, es la perla de gran precio. Es aquel que realmente llegó a la vida del apóstol Pablo y dice: bueno, yo tenía un montón de cosas que eran para mí una ganancia, algo que yo estimaba, que podía decir: mi vida tiene sentido por eso, porque yo era fariseo, porque yo era celoso de la ley, porque yo una cantidad de cosas. Pero todo eso lo tengo por basura, lo dejé a un lado para ganar a Cristo. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y esta es la base de todo lo que vamos a hablar hoy. ¿Has conocido a Dios de esta manera? ¿Es el Señor el primero en tu vida? ¿Es un tesoro para ti? ¿Es tu principal posesión? Quiera Dios que así sea, quiere Dios que así sea. Y si no lo has conocido así, hoy es el día. Hoy es el día de salvación. En ningún momento hiciste esa decisión de
entregarle tu vida a Cristo. Bueno, hoy es el día de salvación. Pero si alguna vez ya lo hiciste y sos un hijo de Él, también puede ser el día de redescubrirlo como el verdadero Señor, el que sacia la sed del corazón. Como dice 2 Corintios 6, 16, dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esta relación de valor infinito es el comienzo de tu vida con Él, de tu vida espiritual. Ahí no es que termina ahí, ahí comienza, ¿sí? Y como conociste a Dios y conocí a Dios de esta forma, ya no sos un individuo solamente, sino que formás parte de algo mucho más grande, mucho mayor. Tenés una identidad y una pertenencia. Tenemos una identidad y una pertenencia. Como recién leímos, somos templo del Dios viviente. ¿Qué significa eso? Significa que somos parte de la iglesia mundial. ¿Sí? No vamos a decir universal, porque bueno, la iglesia mundial. ¿Qué significa la iglesia mundial? Bueno, la comunidad de todos los creyentes que han sido salvos por la gracia mediante la fe en Jesucristo. No importa en qué lugar estén, de qué condición social sean, si son ricos o son pobres, no importa absolutamente nada. Lo que importa es que sean salvos por gracia mediante la fe. Y vos y yo somos parte de esta iglesia mundial, a la cual el Señor Jesús va a venir a buscar. Pero también somos parte de la iglesia local, ¿sí? Pertenecemos a una iglesia local. Por ejemplo, en 1 Corintios 11, 18 dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. 1 Corintios 11, 18. También en el 20 y 33 habla de cuando os reunís. Y en Hechos 2, 46, 47 dice que partían el pan por las casas. O sea que los creyentes se congregan, se reúnen, se juntan, ¿sí? Lo que decimos coloquialmente, bueno, ir a la iglesia, venir a la iglesia, reunirse, ¿sí? Y pasaba así en la ciudad de Corinto y pasa acá en Montevideo también. Y acá en nuestro barrio, en Ituzaingó, tenemos una congregación local. Nosotros aquí ahora nos estamos congregando, ¿sí? Como también en este momento en diferentes partes del país y de mismo de la ciudad, hay otras congregaciones. Y bueno, y congregarse es, como dice Nehemías 4:20, cuando se escucha la trompeta, ahí reunirse, juntarse. Dice que nuestro Dios peleará por nosotros, ¿sí? Ahora, ¿qué beneficios hay de congregarse? Bueno, como recién hicimos, ¿no? Adorar al Señor, expresarle nuestro corazón, derramar nuestro corazón delante de Él, también crecer en la gracia y el conocimiento de Dios, recibir edificación, consuelo, aliento, encontrarse con otros hermanos que están sufriendo las mismas cosas que nosotros, y poder servir, ministrar a otros con los dones que Dios nos ha dado, recibir ese mismo servicio de otros hacia nosotros, recibir sanidad en nuestro corazón y que el Señor obre poderosamente en ti. Como dice 1 Corintios 14:25, que Dios está entre vosotros, que Dios está entre nosotros, ¿sí? Entonces, vamos a ver, y con temor delante del Señor, ¿no? Pero también la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos de congregarnos, ¿sí? Vamos a estar viendo los privilegios y las responsabilidades, ¿sí?, que tenemos. Entonces, como están esos beneficios que recién decíamos, también hay responsabilidades, y es el de perseverar, el de ser constantes,
el de perdonar al hermano cuando de repente hay quizás alguna ofensa. Congregarse a veces significa soportar cosas, sufrir cosas. ¿Estamos de acuerdo con esto o no? Es así. Y si encontrás alguna iglesia perfecta, yo no tendría lugar en ella, y vos tampoco, ¿no? Porque no somos perfectos. Ahora, ¿qué? Lo sabemos, ¿no? Si alguien te dice, pero vos no sos perfecto. Bueno, sí, ya sé que no soy perfecto. Pero te das media vuelta y vivís como que sos perfecto, ¿no? ¿Por qué? Y porque es muy fácil pedirle al otro que sea perfecto. Exigir perfección, cuando tú no podés darla. Por eso el Señor nos llama siempre a amarnos unos a otros, ¿sí? Y a ser humildes. Y por eso también nos llama, vamos a abrir ahí a Hebreos 10, 19, a congregarnos de esta manera. Hebreos 10, 19. Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su sangre, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces tenemos una oportunidad, la de entrar a la misma presencia de Dios, ¿no? Con ese velo que el Señor rompió a través de su muerte, significaba la separación entre Dios y los hombres. El pecado hacía esa separación infranqueable para vos y para mí. Imposible que nosotros pudiéramos solucionar eso. El Señor Jesús, con su muerte en la cruz, destruyó esa barrera, el pecado, porque tu pecado fue cargado sobre Él. Y de esa manera podés tener esa libertad de entrar en ese lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por ese camino nuevo. Entonces el desafío es acercarte a Dios. Y eso es también acercarte a los hermanos, con esta actitud, certidumbre de fe, purificado el corazón de mala conciencia, lavado los cuerpos con agua pura, manteniéndonos firmes en la esperanza, confiando en la fidelidad del Señor. Y también considerarnos unos a otros, y habla de unos a otros, algo de todos con todos, ¿sí? Para estimularnos, para animarnos, para alentarnos al amor y a las buenas obras. Y de esta manera entonces, no dejando de congregarnos, no dejando de congregarte, ¿sí? Y uno dice, bueno, hay imponderables, sí, es verdad, te podés enfermar, de repente tenés un viaje que hacer, alguna cuestión de trabajo, es posible, sí, que suceda algo de fuerza mayor, claro, pero que la costumbre tuya sea el congregarte, el estar allí, que sea tu costumbre, que sea un accidente, el que el Señor no te encuentre congregado. Y yo te voy a decir algo personal, ¿no? En 25 años de creyente he estado en 4 iglesias diferentes. Nunca me fui de una iglesia porque me sintiera mal, porque me trataran mal, por ningún tipo de causa humana. ¿Por qué? Porque el Señor manda que no me deje de congregar. Y vos decís, si me preguntás, ¿alguna vez te sentiste mal? ¿Alguna vez te trataron mal? ¿Alguna vez sufriste dolor? Sí.
es la respuesta, en cada pregunta. Pero el Señor te manda que no te dejes de congregar. Entonces, a veces uno le pregunta a alguna persona, ¿y cómo te sentís? No, yo voy a la iglesia porque me siento bien, siento paz. ¿Han escuchado eso alguna vez? Yo lo he escuchado muchas veces, ¿no? Está bien eso, pero no es el principal motivo, ¿sí? O sea, claro, todos queremos que te sientas bien, nadie quiere nadie quiere sentirse mal, ¿verdad? Ahora, pero si un día pasa algo, no sé, alguien te miró mal, te miró torcido, torció la boca, la cara, las cejas, todo, y padre, ¿qué le pasó? ¿Está mal conmigo? Y por eso te vas a ir. ¿Qué es lo que dice el Señor? No te dejes de congregar. Solucioná los problemas que haya que solucionar. Hablando la gente se entiende, pero persistí, perseverá. Eso es lo que el Señor espera de vos y de mí. Y no esperes perfección, pero sí puedes esperar, si persistís, que el Señor va a trabajar en tu corazón, en tu vida. Y eso es lo que Él quiere. ¿Qué esperar de la congregación? Bueno, podés esperar que el liderazgo de los hermanos sigan al Señor con sinceridad, con devoción, que te animen en el camino y en las pruebas de la vida para ayudarte con amor y afecto fraternal y amor desinteresado. Eso creo que es algo que podés esperar de la congregación, de una congregación, ¿sí? Una congregación sana, digamos, ¿no? ¿Y qué uno brindar a la congregación? Bueno, justamente eso mismo, ¿no? Ser parte de los que animan, de los que ayudan, de los que están, ¿sí? Debemos de guardar la unidad. Fíjate, Efesios 4, por favor. Efesios 4, 1 al 3. Efesios 4, 1 al 3. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, la exhortación, el aliento de la palabra de Dios es andar de esta manera, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos los unos a los otros, ¿sí? Solícitos. ¿Qué es eso de solícitos? Solícito, me gustó esta definición, dice: pronto, presto, ligero en obrar, activo, cuidadoso. ¿Sí? Ligero en el obrar, en el actuar. Actuar con ligereza, con prontitud. ¿Sí? Eso es ser solícito. Alguien que está así, activo, ligero, actúa rápido. ¿En qué? En guardar la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu no la hiciste vos ni la hice yo. Ya está hecha. ¿Sí? Pues lo que leímos: un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Las cosas que nos unen, la fe que nos une. Eso es lo mismo para cada uno de nosotros. Eso ya está hecho. Dios lo hizo. ¿Pero quién lo tiene que cuidar? ¿Dios? No. Lo tenemos que cuidar nosotros. ¿Sí? ¿Y de qué manera? Bueno, no dejando que las raíces de amargura se instalen en nuestros corazones. Como dice, ¿no? O sea, que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados.
que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea que en los diferentes roces que puede haber, y sin duda que habrá, porque somos gente falible, habrá desacuerdos. Uno dice, ¿puede llegar a haber desacuerdos entre nosotros? No, no es que puede llegar a haber, es que los va a haber. Porque no podemos pensar en que vamos a estar de acuerdo en todas las cosas, todos, ¿sí? A veces nos juntamos 3, no estamos de acuerdo, imagínate 50, como somos. Entonces, habrá desacuerdo, pero ¿cómo se tratan? Bueno, como dice el dicho, ¿no? Hablando la gente se entiende, hay que hablar. Podés dirigirte al liderazgo y vas a escuchar, vas a entender, vas a tener gente que te escuche, quise decir, ¿no? Y vas a ser escuchado y considerado. ¿Mm? Esto ya ha pasado entre nosotros, hermanos. Hay hermanos que han venido con cargas, con planteos, y han sido escuchados. Y tienen su respuesta. Entonces, bueno, pero uno dice, bueno, y si la cosa se complica, y si hay problemas serios, y si lo que recibo al final no alcanza, ¿qué pasa? Bueno, quédate a ser parte de la solución, hermano. Supe de una congregación donde, bueno, había amiguismos, había cosas, había acepción de personas, favoritismo, cosas que no debería haber en la congregación, y había una pareja que veía todas estas cosas. ¿Y qué hizo? Bueno, habló y todo y no había respuesta. ¿Y qué hizo? Bueno, se puso a orar. ¿Mm? Y oró por mucho tiempo. Y bueno, en un momento al único pastor responsable de ese lugar, se le ocurrió decir a la misión de la cual él dependía que se quería ir, pensando que le iban a decir que no. Y dijeron, bueno, ¿cómo no? Váyase. Y marchó, ya está, ¿no? Abrió la puerta y bueno, ya está. Y entonces se fue, se tuvo que ir, ¿no? El único imprescindible es el Señor. Exactamente. Pero, ¿qué ejemplo de esos hermanos, de esa pareja? Pudiendo haberse ido, como la mayoría quizás lamentablemente hace, se quedó para ser parte de la solución y no parte del problema. Claro, es quizás sin duda más doloroso, es un camino más largo, es cierto, pero tiene su recompensa. Tenemos el ejemplo también de David con Saúl. ¿Se acuerdan de David? El rey Saúl había sido desechado por Dios para no ser rey, pero Dios no lo mató. Dios ungió a David y David tuvo que coexistir con Saúl por muchos años, y Saúl le tiraba lanzas y lo quería matar, y bueno, Dios lo libró, pero tuvo que disparar David de Saúl mucho tiempo. Y en 1 Samuel 24:10 dice, he aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y salvando las distancias que, bueno, ese es el tiempo de los reyes, es cierto, pero tenemos que tener cuidado cuando levantamos nuestra voz contra un hermano, o contra un responsable del liderazgo de la iglesia. Es bueno, es sano tener esta actitud que tenía David. Ojo, David tuvo que sufrir, pero David fue el mejor rey de Israel. Lejos. Por lejos fue el mejor rey de Israel. Dios usó a Saúl para formar un David. Y entonces, en cualquier caso, preguntarle a Dios qué puede ser para ser parte de la solución. Ahora, espero no, acá no estamos así en ese cuadro, ¿verdad? Pero yo pensando en lugares, en situaciones por donde
me ha tocado estar. Ahora, en la organización, ¿no? En todo grupo de personas necesita una organización. La iglesia local necesita una cierta organización para funcionar. Y en el Nuevo Testamento están definidas cuáles son. Fíjense ahí, 1 Timoteo 3, 1 Timoteo, capítulo 3, por favor. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caigan en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Está hablando aquí del obispo, pero es la misma posición, la misma responsabilidad de que el pastor y de que el anciano. Es lo mismo. El obispo, el pastor, el anciano. El anciano está hablando de alguien maduro espiritualmente. El obispo es el sobrevedor, el que mira por encima. Como vamos a decir, un supervisor, ¿no? Alguien que está mirando para, ver el bienestar de la congregación, de los miembros y, hacer lo que sea necesario con las capacidades que Dios le haya dado para la salud espiritual de la congregación. Y el pastor está hablando de el cuidado, del cuidado y la provisión del alimento espiritual para el rebaño de Dios, ¿sí? Entonces, acá es, si alguno anhela el obispado, ese lugar, desea una buena obra, pero hay determinadas características del carácter que hay que trabajar en la persona, ¿sí? Y cada una de estas que nos habla acá, nos habla de un carácter formado, ¿sí? Mismo también, cuando se habla de marido de una sola mujer, se refiere a que haya en su corazón fidelidad. O sea, no sirve de nada alguien que está casado, pero que en su corazón hay muchas mujeres. Eso no es lo que se dice acá, y no es la idea. Es alguien fiel, ¿sí? Alguien que tiene una mujer en su corazón, ¿sí? También puede pasar, como decía Pablo, ¿no? Al que le es concedido que se queden como yo, soltero o viudo. Pero no a todos es concedido eso, para servir al Señor, porque el casado tiene ocupación de su mujer y de sus hijos, es normal y natural, así debe ser, y el soltero se puede ocupar del Señor. Pero no a todos es concedido eso, pero al que le sea concedido, que lo sea, para servir al Señor. Entonces, hay requisitos del carácter del obispo, del anciano, del pastor. Y también, del versículo 8, nos está hablando de otra persona que son los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y el diaconado nos está hablando de una función de administración material
que soporta lo anterior, la administración espiritual. Entonces, por ejemplo, un diácono, ¿qué podría hacer? Bueno, podría encargarse de todo lo que es el tema de las finanzas. Por ejemplo, ustedes conocen que nosotros tenemos ministerios a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes, y en cada actividad de ellas se da comida, ¿verdad? Se prepara merienda, en fin, y todo eso podría ser la tarea de un diácono, ¿sí? Alguien que está en esas cosas. O también, mismo en lo que es el arreglo del local, ¿sí? El arreglo del salón. Todas esas cosas que son de administración material, que sustentan, soportan, apoyan lo espiritual. Y qué bendición podría ser mismo entre nosotros el poder tener hermanos que se dediquen a eso. ¿Por qué? Porque deja lugar para que el pastor, el anciano, el obispo, se ocupe de lo que se tiene que ocupar. En Hechos 6, fíjense allí en Hechos, capítulo 6, versículo 1. Ahí va, escuché las hojitas. Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, y bueno, y ahí toda la lista de los diáconos que se eligieron, ¿sí? Pero centrarnos en esto, en que había una necesidad material que, bueno, había que atender, sí, pero los apóstoles, en ese momento eran los 12, los apóstoles, o sea, los 11 más Matías, ¿no? No Matías Cardoso, sino Matías, el que fue elegido, ¿verdad? Ustedes saben, están allí un par de capítulos atrás, y entonces estaban allí y ministrando, y entonces si ellos se encargaban de la distribución del alimento para las viudas, que era necesario hacer, no iban a poder seguirse dedicando a el ministerio de la palabra y la oración. Y la respuesta de ellos fue, no es justo que hagamos eso, porque el Señor nos llamó a esto. Lo otro es importante, sí, pero qué bueno es cuando alguien fiel y responsable lo puede hacer, como un trabajo, como un servicio al Señor, y qué bendición que es. Y son funciones que el Señor da. También hay otra lista que está en Efesios 4, acompáñenme por favor a Efesios 4, 4:10. (4:10 al 16) vamos a leer, dice así: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es,
Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Acá tenemos las funciones para que la iglesia crezca. Y ya desde el principio fueron, él mismo constituyó, que dice lo primero, apóstoles, ¿no? Lo primero fueron los apóstoles, que fueron los testigos de la vida y de la obra del Señor y fueron enviados al mundo para iniciar la iglesia. Y fueron primero los apóstoles, después los profetas, después evangelistas, pastores y maestros. Y entonces allí inició la iglesia del Señor, ¿sí? Y ahora, ¿qué tenemos? Bueno, hay los apóstoles, la obra de los apóstoles la tenemos escrita en el Nuevo Testamento. Nos dejaron la base escrita, o sea, Dios utilizó a los apóstoles para escribir la mayoría de los libros, y entonces está el fundamento en la palabra del Señor. De esa manera que los evangelistas, los pastores, los maestros, ya está la base para seguir. Pero ¿qué más? No son solamente los evangelistas, los pastores, los maestros, sino que, dice versículo 15, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, ¿cómo crecer en todo en Cristo? Dice, el cuerpo tiene que estar bien concertado y unido entre sí. Y el cuerpo de Cristo somos nosotros. Es otra cosa de lo que somos. No somos solamente un grupo de personas, no somos un club, somos mucho más. Somos el cuerpo de Cristo, o sea que somos miembros unos de otros. Y eso es una unidad muy especial. Fíjate que, por ejemplo, hay miembros del cuerpo que vos no sabés que tenés, sobre todo los internos, ¿no? Pero cuando se te enferman, date tranquilo que ahí sí, sabés la función, lo que hace, lo que deja de hacer, todo. Y nos ha pasado, ¿no? Cuando se enferma, no sé, la vesícula o no sé, el hígado, algo que no ves, pero está. Cuando anda bien, está todo bien, pero cuando anda mal, ahí sí, ahí se complica todo, los riñones, ¿no? Bueno, y qué bueno es cuando el cuerpo está sano, porque todos los miembros están sanos. Y dice que bien concertado, concertado, unido, trabajando juntos, ¿sí? Y dice, según la actividad propia de cada miembro. La idea es que cada miembro tiene su función. Pensá en tu cuerpo. Si tenés algún miembro que está muerto, no puede ser, hay que sacarlo, ¿no? Imagínate que como la gangrena, La gangrena significa que se empieza a morir parte del cuerpo, porque no le llega la sangre, por ejemplo, cuando alguien está en el frío y todo, y bueno, sobre todo en los dedos empieza a morir. No puede seguir, o sea, si tenés un dedo que se te gangrenó, ¿qué hay que hacer? Hay que cortarlo y sacarlo. Si está muerto, no puede seguir en el cuerpo. Entonces, lo importante es que la actividad propia de cada miembro está vivo. Vos estás vivo. Vos no sos un espectador. Vos estás vivo y tu actividad es importante para el crecimiento de la iglesia. No tenés que ser un gran evangelista, un apóstol, un gran maestro. Tu actividad propia es fundamental. Lo dice la palabra de Dios acá. Según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, vos tenés una parte activa que hacer. No es que tenés que hacer todo, ¿verdad? O sea, el cuerpo, cada uno tiene su función. Yo, por ejemplo, no voy a
a ver con la mano, ¿sí? Mirá para allá. No, no voy a hacer así porque la mano no puede ver, ¿sí? Tampoco voy a agarrar el mouse con el ojo, lo voy a agarrar con la mano. O sea, cada miembro tiene su función. Pero tu función la podés hacer solo vos. El Señor te puede usar de una manera increíble en sus manos. Como el maestro con el instrumento, ¿sí? El instrumento en las manos del gran maestro puede hacer una música que nadie más puede hacer. Y el aliento es que te pongas en las manos del maestro para bendición y crecimiento de la iglesia. Porque el Señor te va a recompensar por eso. No es para que, no sé, para que otro se lleve la gloria, ¿no? La gloria se la lleva solo el Señor. Pero que la iglesia crezca, eso nos bendice a todos, te bendice a vos también. Y es el plan del Señor. Entonces, bueno, habría más para hablar, pero capaz que podemos dejar por acá. Tenía todo un punto más para tratar, pero voy a dejarlo por amor al tiempo, como dice Enrique, ¿no? Que Enrique ama el tiempo. Entonces, bueno. Amemos al tiempo, ¿no? Bueno, amemos el tiempo de los hermanos, ¿no? Entonces, bueno, en conclusión, seamos fieles en congregarnos con frecuencia, ¿sí? Y seamos de los que luchan desde adentro, porque el Señor lo mandó así, ¿sí? Y bueno, preguntale al Señor cuál es tu actividad, la actividad propia tuya que el Señor quiere hacer contigo, que ninguno más puede hacer, pero para bendición, para la gloria de su nombre y para que otros conozcan que el Señor vino al mundo a salvarlos, ¿sí? ¿Oramos? Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta mañana, por tu palabra, y Señor, pedimos que tu palabra cale hondo en nuestros corazones, Señor, y gracias, Señor, por los desafíos que nos dejas, que son buenos, son para nuestro bien. Señor, gracias por lo que tú has permitido en la vida de cada uno, Señor, nos trajiste hasta aquí, y nos estamos congregando en esta mañana, y gracias por eso, Señor, por cada uno de mis hermanos que están presentes aquí hoy, cumpliendo, Señor, con tu mandato, con tu palabra, y Padre, que pueda seguir siendo así, esto en nuestro corazón, que recibamos esa bendición de venir a buscar tu rostro, Señor, a alabar tu nombre, y Padre, que de esta manera tú añadas a los que han de ser salvos por tu gracia, Señor. Bendícenos en esta mañana, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.